platos lavados. Me hago el payaso si siento el temblor. Le pongo un meme a cada error. Si se pone serio me rasco la voz. Le cambio de tema, ya viste el gol. Entre memes y temas serios, hoy lo vamos a intentar. Esas cosas malas también. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tan grande, caramba! ¡Qué emoción! Una emoción total. Hemos vuelto. Esas cosas malas. El reencuentro. O el encuentro. Volvemos. El retorno. La revancha. Hija bella, bienvenida. Qué gusto que estés por acá nuevamente en este espacio. Gracias, padre. Ay, no, pues muchas gracias, muy feliz de volver a retomar este proyecto tan bonito que dejamos hace tanto tiempo y que, pues nada, como nerviosa porque hace mucho no grabo en cámara, pero pues vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo Y sale yo también todo? estoy nervioso, por eso hago así. ¿Quién lo diría, no? Padre e hija hablando, pero pues nos da nervios. Bueno, voy a permitirme dar un contexto también para que tú lo complementes, porque la última vez que hicimos esas cosas malas, varios de los seguidores actuales del canal no estaban. El canal era diferente. Han pasado ya muchos años. Creo que la última vez, si mal no estoy, fue como hasta el marco de pandemia, una cosa así, Pandemia. en pandemia. Entonces mi hija era rubia, yo tenía cabello hasta acá, yo tenía cabello como ella. Entonces los tiempos han cambiado. Han cambiado para bien, hay muchas cosas maravillosas, muchas vidas maravillosas, muchos escenarios únicos que nos han inspirado a tener este reencuentro tan especial con esas cosas malas. Pero, hija mía, Caos, me Sí, acuerdo mucho, Caos Fémina, aunque ahora sí, creo ese que era ya es otro el nombre y otro el proceso, pero me gustaría que te presentaras porque seguro hay varios seguidores, varias personas que no nos han visto aún. Entonces, pues nada, si puedes presentarte, hija, y comentar un claro que poco qué es sí. este escenario. Bueno, no, pues yo soy como Ena Caram. Ese es mi apellido, mi apodo, mi nombre artístico. Nací con él, pues. Yo soy realizadora audiovisual, estudié dirección y producción de cine y también soy rapera, o sea, es como lo que más hago, rapear, y soy ilustradora. Entonces son como las cosas a las que me dedico y actualmente yo creo que el cambio más grande es que me convertí en mamá el año pasado, a final del año pasado. Y ya, pues me gusta mucho como todo el tema del cine, la investigación, la educación. Entonces ahí varias cositas nos llevaron como a querer retomar este proceso tan bonito que trata como de esto, de esas cosas que son difíciles hablar con los padres, en especial el hecho de convertirme en mamá hace que también uno se cuestione, bueno, cómo hablar con los hijos ahora, ¿sí? O sea, cómo los hijos hablan con sus propios hijos. Entonces eso se me hace como algo muy importante y ya, eso es como sobre mí, porque del programa. Bueno, y cuéntanos un poco para ti qué significa esas cosas malas, porque a la larga en lo que coincidimos en su momento es, llamemos al programa esas cosas Esas cosas malas. más. Bueno, eso era un chiste interno que tú y yo teníamos, de hecho. Cuando yo era adolescente, mi papá y yo tenemos una relación muy cercana en mi adolescencia. No es que ahora no seamos cercanos, sino que las relaciones fueron como cambiando, dinamizando, yendo y volviendo, como todo en la vida. Pero teníamos ese chiste interno y es que cada vez que decíamos algo como subido de tono para los contextos donde estábamos, nosotros tenemos un ritual muy hermoso que era ir cada domingo a cine
Y entonces en esos domingos de cine a veces decíamos cosas pues muy terribles, así como chistes pues de negros y también como que decíamos, no, hay que casarnos, no, cosas así, como muy subidas de tono, pues para los contextos. Y entonces decíamos, ay, esas cosas malas, vamos a hablar de esas cosas malas. Decíamos, no, no sé, no, todas esas cosas malas. Entonces, no sé, hablamos de, me acuerdo mucho que una vez hablamos de como de lo que era el casarnos y todo eso, y hablábamos de no, esas cosas malas. O hablábamos de lo que eran las drogas, con experiencias que yo veía y era, ay, esas, mi papá me decía, esas cosas malas, y así, o con la música, ¿no? Esas cosas malas que usted escucha y así. Entonces era como un chiste interno que nace de ese chiste interno, pero también sobre eso, sobre lo complicado o lo normalizado que tenemos el hecho de no hablar con nuestros padres. El hecho de que hay conversaciones que solo se tienen con amigos o que hay conversaciones que los padres no deben escuchar y se me hace como un poco peligroso ese lenguaje de por qué no hablar esto con nuestros padres, porque hay cosas malas. Entonces, por eso como que esas cosas malas se me hacía como... Y ya recordé también era por lo de la pelota de letras, que no me acuerdo el chiste exacto, pero me acuerdo que ahí había como como que él decía que la mamá decía unas cosas malas, una cosa así. ¿Te acuerdas? Y esas cosas malas, de sexo y esas cosas malas. De sexo y esas cosas malas. Eso, Sí, 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 sí. sí. Ya me acordé a que yo hablé pura paja. Qué pena la paja. Pero sí, Mm. ¿se pueden decir groserías o no se pueden? Sí, Como para uno. a mí hay Ah, una bueno. cosa que me sorprende a propósito de lo que charlas, y es que hay ciertas frases que en YouTube no se pueden decir, ¿sí? Ajá. Pero groserías sí. Es una cosa Qué muy... Yo no raro. digo groserías, pero debo decir que no digo groserías por varias cosas. La primera, porque siempre he sido, bueno, siempre no, pero desde hace más de 36 años, lo que hace que más de la mitad de mi vida, Ujú. he sido docente. He sido y vengo de una época donde el docente era como diferente al estudiante en términos de el docente no se puede permitir decir una grosería, ¿sí? De hecho, solo Ok, utilizaba una grosería para señalar lo fuerte que era poner en duda la honestidad de la mamá, ¿sí? Y ok. decía el significado de mal parido, lo duro que era, ¿sí? El contexto, me acuerdo académicamente. Contexto. Imagínate, académicamente hablando del tema, ¿sí? Ujú. Pero eventualmente con un videojuego digo una grosería, pero si en el contexto lo necesita, ¿sí? Es decir, no trato de grosería, sino si me has eliminado, pues entonces uno no va a decir, oh, pillín, me estás eliminando, sino pues ahí el texto Sí, lo que sí, es está cierto. sucediendo. Pero no utilizo mucho, pero eso no quiere decir, si quieres decirlas, claro que sí, y para Sí, responderte va a tratar puntualmente, de no, pero yo hablo muy grosero mm, normalmente. Entonces, pues no así súper grosero, yo pero pues apenas sí haré, se me sale oh, una que otra. eso, tú me decías, oh, sí. Exactamente. Pero no, y de hecho es curioso porque más censura pueden tener otras frases, ¿sí? ¿Cómo qué? Sí, ¿qué frases Eh, tienen censura? Como para uno. bueno, O sea, cuando ¿con qué ahorita no? hablaste Porque si de las dices, pues personas no censuran. O sea, como que cuando tengo hablaste que ver con qué. de afrodescendientes, pero con el otro término, Ok, ¿sí? ya, ya, ya. Ese término. Hablar de, ahora se utiliza mucho es desvivir, ¿sí? Desvivir, sí, yo Sí, también he para visto eso no, en TikTok. a mí Desvivir. realmente eso me, voy a serte muy sincero, casi que me raya entre lo ridículo, pero entiendo, porque de alguna manera hay ciertas cosas que, primero esto va para todo el mundo, cuando digo todo el mundo es literal, nos pueden estar escuchando en España, nos pueden estar escuchando en México, nos pueden estar escuchando en Uruguay, o nos puede escuchar alguien de comunidad latina en Australia, por dar una, porque pasa, ¿sí? Y eso hace que hay veces una palabra en otro contexto signifique una cosa muy distinta, ¿sí? Pero sumamente distinto. Entonces, pues hay algunos controles, pero son mínimos, hija. De hecho, YouTube es más lindo porque YouTube si algo lo estás diciendo mal te dice, ¡ah, pillín! Mire, por favor, esa palabra no, Esa ¿sí? palabra. Y la bloquea. Cuando están de buen genio con uno, ¿no? Porque si no están de buen genio, tan strike. Y un Sí. strike Ahí me es tienes que te sacan. ahí,
Ok, ahí me tienes que entiendo la de afro, lo de afro, me ¿Sí? parece muy prudente, de hecho, porque yo sí estoy de acuerdo que hay palabras que tenemos que eliminar de nuestra jerga cotidiana, pero lo del desvivirse, Mm. esa sí se me hace extraña, porque se me hace como extraño, como si quisieran negar que existe, ¿sí me hago Claro, entender? no, eso lo entiendo, Ujú, pero no puedo negar que en el discurso académico, y voy a tratar de no decir las palabras, pero ahí es en donde siento que la censura hace una mala pasada, pero voy a explicarlo. Hay una ujú, película, entre otras cosas porque hasta el hecho que lo diga yo puede generar molestia, y no lo diga una persona afro. Hay una película biográfica muy interesante que se llama Malcolm X, basada en la vida de hermosa, Malcolm de X. mal con eso, Y sí. hay una escena donde Malcolm X está en prisión y uno de Ujú, los compañeros de prisión le dice, mire que todas las palabras asociadas al oscuro, a lo siniestro, al color, ¿sí? ujú, Son malas. ¿Sí? ujú, Y hace ujú. toda una disertación de por qué es tan triste que se asocie una Total, persona al color. Entonces, total, a estoy mí de me gusta acuerdo que eso es mucho racismo. que eso se diga, pero no para replicarlo, obviamente, y no para entender por qué es que hay por qué es que una persona no debe ser asociada a Ujú. un sustantivo, a una adjetivación, creo que es la palabra, de ese orden, De ¿no? hecho, me hiciste acordar hace poco, aquí echando un poquito de chisme antes de continuar. Sí, viste que en la casa de los famosos hubo una chica que dijo como que es tan oscuro como el color, algo así. O sea, como que hizo eso que dijiste. Sí. Como que por eso yo digo, sí es importante como esto de, Sí, yo pero esto lo entiendo, si bien también entiendo que hay ciertas, por ejemplo, si se está apelando a un humor negro, se llama así, pues la persona debe ser claro, y si tú entras a una función de comedia y es de comedia que sabes que es humor negro, pues, sí, es otra cosa. eso es lógico, ¿sí? Es más, yo Es muy esperaría humor diferente. así. Pero este punto lo digo porque hay veces hay personas que se mortifican ante ese tipo de manifestaciones. Es ahí cuando yo digo, bueno, si estoy hablando desde un rigor académico, si estoy hablando desde un rigor de determinado estilo, siendo muy claro, pues ahí queda la situación. Pero estos temas son los que hablamos y vamos a tratar Ajá. de no autocensurarnos, es decir, entendemos que estamos en una plataforma, esto es como un arriendo, y si YouTube hay cosas que dice, esto no, pues no, ¿sí? Porque es el que manda, por Ujú, así decir. Pero trataremos obviamente en un entorno académico. De hecho, estamos haciendo una cosa, hija, y es ujú. que este programa está yendo pregrabado, ¿sí? Eh, que además, si algo pasa, YouTube previamente dice, antes de salir, Nos dirán a debe dónde censurar fue. del minuto 1 al minuto 40. No, mentira, no va a pasar así. Pero pues esto nos estaría salvaguardando del proceso. Quiero decirles una cosa más. Este espacio es muy especial y lo tengo como solo para miembros. Pero, si estás de acuerdo, hija mía, este primer reencuentro, dejémoslo de una vez público y los otros van a salir público, pero inicialmente quedan en solo para miembros. ¿Te parece? ¿Te Claro, claro, parece? me parece. Muy bien, muy bien. Bueno, hija, y tenemos varios temas para abordar. Hoy vamos a Ujú, hacer como ese reencuentro, ¿cierto? De por qué fue que surgió esas cosas malas. Yo te veo total. y de verdad les invito a que vean las transmisiones anteriores de esas cosas malas. Van a ver que éramos diferentes. Claro, han pasado los años. Yo me veo más joven, más delgado. Mi hija sí se ve diferente. Yo que Ya se entonces ve me como engordé y me te ves maté. como mi hermana mayor en ese momento, es una cosa impresionante, ¿sí? Entonces, y me hizo abuelo esta mujer, ¿ah? Entonces, evidentemente son elementos maravillosos porque además es un milagro, sinceramente. Y creo que por más que, hija, yo sé que tú tienes unos conceptos religiosos, yo también tengo unos, pero a mí nadie me quita de la cabeza que esa condición de mamá y de abuelo y esa protagonista maravillosa para mí es un milagro. Sí, y si yo pudiera le hubiera llamado Milagros, pero obviamente no, yo entiendo que no, y el nombre que ella tiene es lindo. Pero bueno, eh, vamos entonces, te voy a dar mi visión de esas cosas malas, que en efecto es como muy de Andrés López, pero es que recuerdo mucho
que hablábamos muy seguido, no hablemos de sexo y esas cosas malas, y tocábamos mucho el tema desde ahí. Me dejaste pensando en algo y es que en esa época de nuestras vidas, una adolescencia tuya adelantada y una adolescencia mía tardía, tuvimos un encuentro muy bonito, o sea, había una complicidad y sí me da guayabo hablarlo en pasado, porque pareciera que en el presente ya no hay esa complicidad. Y bueno, en buena medida de decir uno que tal vez no la haya, porque también el tiempo cambia, ¿sí? Y hay una serie de elementos que hacen que por lo menos durante un tiempo no sabemos cuánto no podamos ir a cine como lo hacíamos y quién sabe si podamos algún día recuperar ese espacio donde entre semana íbamos a cine de noche, como quiera que ya tú tienes tu vida, tienes tu hija, tienes tu proceso, yo tengo mis transmisiones en la noche y, También y- tu hijo. y sí, también tengo mi hijo. Ay, sí, yo tengo, tengo un hijo. Entonces, son elementos que toca asumir, ¿no? Que toca entender que hacen parte del proceso vital. Tú tienes todo tu proceso vital. No, no, es que no lo quiero contar hasta que tú lo cuentes. No decía, papá, no quería que contara eso. ¿Sí? Entonces, de hecho, no sé si ya conté algo que no debía contar. No, está bien, yo soy muy, como muy libre con lo que se hable, porque estoy como muy orgullosa igual de mi proceso. No hay algo que yo haya hecho que yo diga, no, que obviamente, si hay cosas que uno dice, ay, qué vergüenza, uno como era de huevón, sí, o sea, como en todo, creo que tú lo dijiste claramente y fue esta adolescencia adelantada en mi caso y tu adolescencia tardía, claramente esa complicidad pues tenía que cambiar porque pues no podíamos ser adolescentes toda la vida, aunque su merced ya era bien más grande. Pero aparte de que Eh, era calvo. no, mentiras. No, pero sí era importante también darnos una amistad, porque somos amigos, o sea, no solo somos padre e hija, somos amigos, pero una amistad también está en decir, la estás embarrando, la estás, sí, o sea, no estás haciendo las cosas bien, no estás, también están las peleas, pero a la final también somos pareja, entonces, pues, por más Mm. que todo, pues íbamos a seguir Mira queriéndonos. que yo he tenido un encontrón muy fuerte con eso, y tal vez hasta por terquedad no lo pienso cambiar. Y es que siempre quise ser amigo de mis hijos. En eso debo decir que la culpable eres tú, porque siendo muy joven, no te que no maduro, siendo muy joven tú tendrías unos 4 años tal vez o 3, es muy posible. Eso hasta tu mamá lo debe recordar. Estábamos hablando de la amistad y tú me dijiste siendo muy nena, muy niña, papá, tú Ujú. eres mi mejor amigo. Todavía, Ah, mejor dicho, eso lo tengo grabado y sé que lo dijiste muy pequeña, ¿sí? Y muy sí. espontánea, o sea, a mi hijo casi que le dije, ¿quién es su mejor amigo? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Quién es su? Usted es mi mejor amigo, ¿sí? Pero contigo la cosa fue tan espontánea que para mí ese fue uno de los momentos, yo tiendo a decir esto y me gusta decirlo con frecuencia porque me hace, parezco religioso con esto, pero son los momentos en los que yo veo a Dios, ¿sí? O sea, cuando tú dices eso, digo, uy, ese día yo salí como vi otra vuelta, taratatán, tan, 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 taratatán, ¿sí? Salí pues muy vanidoso, pero eso cobra mucha factura porque yo soy psicólogo y dentro del consenso psicológico, está una frase que a algunos papás les gusta y a los psicólogos a algunos les gusta repetirla y es, tú no puedes ser el mejor amigo de tu hijo, tú no puedes ser amigo de tu hijo, tú eres el padre de tu hijo y de tu hija. Yo esa frase la detesto y por otro lado, no la quiero ejercer. Y me han dicho de todos los lados, seguramente hasta con razón, que no, que uno tiene que ser el papá de sus hijos. Pero debo confesarte que de la única persona cuya comentario en ese sentido me llega al alma y me duele y me destroza, no se lo digo para que no me lo siga diciendo, ¿no? Me lo puede decir, es cuando tú me lo has dicho, porque digo, ay Dios mío, sí, es algo así como tú también, porque tu hijo mío, sí, como que lo siento, pero no porque no sea cierto, sí, sino porque obviamente
me llega muy fuerte, me llega al alma que salga una crítica tuya cuando había momentos donde seguramente debía ser papá o tú querías un papá. Y también de alguna manera me recrimino que yo siento que yo quería ser papá cuando su merced ya tenía veintitantos años y como que su merced me decía, ¿ya qué? ¿Sí? O sea, como que llegas tarde, como dirían los increíbles, Llegas tarde, 5 años tarde, una cosa así, sí, o 10 años tarde, creo que decía el personaje. llegaste ¿Sí? 80 años tarde. Pasaron Exacto. 80 años. Me pasaban 80. Ojo, porque esto que ustedes de pronto están oyendo, los que lleguen por primera vez, esto es lo que hablamos en esas cosas malas. Aquí es un espacio catártico que no es que nos deje al final, bueno, hija mía, ¿cómo te amo y tal? Después, ay, Dios mío, ¿qué? Sí, pero es un ejercicio, es un escenario donde desahogándonos un poco también invitamos a que ustedes con sus hijos, con sus hijas, con su familia, también lo revisen, ¿sí? También se lo permitan, lo disfruten y lo sufran, porque esto no quiere decir que no se haya sufrido. No tengan que pensar que ya no vamos a cine. Yo tengo una pequeña ilusión con la nieta de ir a cine, ¿sí? Vamos a ver si eso se puede dar, ¿sí? Pero Claro, obviamente pues nos toca, no la apenas. puedo llevar a ver películas de terror todavía, quién sabe durante cuánto tiempo, ¿sí? Sí, no está muy chiquitita. Y todavía le falta harto tiempo para ver una película de Para ver terror. una película de terror. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera película de terror que vimos? Sí, no, que vimos no, pero sí recuerdo la primera película de terror que yo vi, pues que era terror psicológico, y lo recuerdo porque tú tenías en tu apartamento, en esa época tenías un apartaestudio, y tenías muchas películas, y yo pues fascinada, y recuerdo que fue Holocausto Caníbal, Por y yo era mucha. muy chiquita, y yo quedé así como, ¿yo qué estoy Dios viendo? mío, ¿verdad? Pero no me la di toda, sí, pues no me la di toda, yo me la di toda ya muchos años después, Conmigo. cuando ya tenía como 16 contigo, sí, como 16 17, pero la primera vez fue eso, yo era muy Y la vimos chiquitita, después, vale la pena dar una claridad en esto, recordar. que no creo que sea para justificar, porque creo que si empezamos a justificar quedó peor. Pero recuerdo muy especialmente que yo te llamé, bueno, no está de más decir que mi Porque hija y yo venía el no, director. no hemos vivido juntos durante muchos años. Yo la llamé porque, no, tú me Yo llamaste. te avisé. Sí, me dijiste, papá, viene la película de Holocausto Caníbal y yo, ay, hija, pues ya la he visto. Dijo, de hecho, menos mal que me dijiste, pero viene el director. Creo que dijo, no acabo de decir la palabra director y ya estábamos en la sala de cine allá los dos. ¡Tin! Estábamos allá. Sí, el director, Rogerio Diodato, estuvo Rogerio Diodato y estuvo un actor recientemente fallecido, Salvo Basile, como pasan Ujú. los años, Dios mío, ambos muy plenos, además, ambos ya están fallecidos. Que de hecho yo creo que el viejito me estaba como cayendo. Mucho, 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 muy, yo no debería decirlo, casi como orgulloso, mucho. ¿Sí? Molestábamos, yo me acuerdo que decíamos, de ese tipo de cosas, yo me acuerdo mucho que decíamos, ¿y será que si yo me caso con él? Quedamos con los derechos de la película. Ay, no sé. Sí, sí recuerdo mucho. Bueno, es que yo no, él era un italiano, realmente fue Ujú. muy afectivo contigo. Ahora, debo aclarar algo. Eh, no lo quiero excusar a él, era un tiempo diferente, porque sí fue muy afectivo contigo, pero pues igual estaba hasta tu mamá estaba Sí, ahí. no, Ujú. no, mamá no estaba, Sí, ella estuvo, ¿o no? pero ella O llegó si ella ya al hubiera estado, eso no final. hubiera pasado. No, yo no sé, pero ella no está. No, no, O sea, no pero tengo excusa, no, no más tengo que eso no salvación. hubiera pasado, realmente no fue No, y no nunca pasó nada, ni abusivo, siquiera, no, sí, no, no, nunca fue sí. así como pervertido, sino era, bueno, no sé, tal vez sí, pero es que uno no, No, porque yo es era que fue muy chiquita, yo tenía afectivo, como pero yo estaba 16, ahí, ¿sí? Y sí, hablaba, además le pero daba sí, mucha decía emoción. como usted es feo, ella es bonita, me acuerdo, decía ella muy Ah, bonita, tú muy exactamente. bonita, y no, sí, pa, no creo que sea, Sí, creo que ¿no? deberíamos cambiar, así analizándolo, no sé. No, y la verdad no lo disfrutamos mucho porque el Sí, señor no, la pasamos muy bien. fue muy directo y muy sincero con el impacto que dio esa película. De hecho, de, por culpa de esa charla, yo la cogí como en la mala el proyecto de la Bruja de Blair. Aunque él mismo decía que gracias al proyecto de la Bruja de Blair, su película había vuelto a recuperar fama.
¿sí? sí. Y fue un momento muy bonito. La película estaba remasterizada, se veía impecable, la vimos completa porque había Sí, muchas escenas que habían estado cortadas y ya no estuvieron cortada. cortadas. Él comentó y decía, de hecho, me gustó mucho, él se arrepentía de algunas escenas, sobre todo de maltrato animal. ¿Sí? No, de algunas no, de esas escenas, de lo demás De no se esas, arrepintió. él decía eso, sí, que no, pues que en esa época no existían, es que bueno, sí es cierto, y mira que retomando un poco lo que hablábamos de las palabras, sí Mm, es cierto que si nosotros no le ponemos nombre a las cosas, por eso a mí lo personal me sigue sin parecer lo de ay, bueno, sin desviarse. Porque si uno no le pone nombre a las cosas, si uno no pone leyes, si uno no, las cosas van a ser iguales. ¿Si me entiendes? Si nosotros no empezamos a hablar sobre el maltrato animal, todavía hay películas. Mira, cuando yo estaba en la universidad, yo tuve un problema enorme en esa universidad, porque en un cortometraje de una compañera que me caía súper mal, mataron a un pájaro. Y eso no se puede hacer. Pero imagínate, todavía lo hacen. Entonces, en esa Y es ahí época, donde me molesta que la gente diga desvivieron un pájaro. ¿Ya? exacto. Y yo creo que no podía decir mataron. Y yo lo volví a decir, Sí, sí. No, desvivi- igual YouTube nos dirá, no digan eso, pero el problema desvivieron a no un es no pájaro. decirlo, yo siento que eso es de no hacerlo, Sí, es que ¿sí? o sea, por eso dice, yo entiendo que haya palabras que hay que quitar del vocabulario, Mm. porque es así, porque pues se usan para lastimar, se usan para menospreciar, se usan para por debajear, lo cual está muy mal, pero palabras que se usan para describir acciones, no me parece que haya que, pero pues yo no soy la dueña de YouTube, entonces pues no, pero digamos que sí, 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 volviendo al tema, sí, nosotros, vaya que nos dispersamos, sí, esa fue la primera película de terror que yo recuerdo haber visto y recuerdo decir, yo no veo más, era muy chiquita, decir, yo no veo más cuando mataron al mico. Y Ajá. la tortuga, uy, la tortuga, Era la ay, tortuga, la no, condenada. Y ahí sí era la tortuga la condenada. era la Sí. tortuga, sí, pero cuando la volvimos a ver, curiosamente, ya grande, em, la aprecié mucho como su valor cinematográfico, pero me dejó muy traumada una escena que no era de los animales, curiosamente que yo, pues yo soy vegetariana y toda la tabla, pero no era la de los animales, sino era una escena como que estaban haciendo el amor, estaban teniendo sexo Amor. estas dos personas y ellos volteaban y atrás se veían todos los indígenas. Uy, no, esa escena a mí me dejó traumatizada como por dos Oye, qué semanas, tres interesante, semanas. tienes toda la razón. No, la película, Sí, ahora quiero también. decir algo, la película hay que entenderla en su época. Es Ujú. una joya, de hecho, Es una algo que joya. decía Salvo Basile y me gustó mucho, y ese era el momento de hacer un homenaje para él. Él decía que él le enorgullecía y le enorgullecerá, y no es para menos, que él actuó en las dos películas más famosas de Italia y de Colombia, porque fue esa Ujú. una de las películas más taquilleras del cine, y más, no más taquilleras, no, perdón, más famosas del cine, y en la más famosa de Colombia, que fue La Estrategia del Caracol. Sí, ¿Sí? es que esas son una película, la estrategia del Eh, caracol. O sea, acá, esa se borra, la verdad a mí me claro, parece que la estrategia del caracol se borra de Holocausto Radial. sí, 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 O sea, completamente, muy de acuerdo, de lo muy, mejor muy que... buena película. Acá hablamos de cine, porque pues obviamente mi hija es productora audiovisual, hablamos de videojuegos, porque pues yo trabajo videojuegos, y mira hija que yo me acuerdo, y de pronto tú también, me acuerdo del primer videojuego de terror que tuviste. ¿Cuál? No El sabía que de le iba a terror. corchar. Ay, no, el del videojuego no me acuerdo. Se llamó, Tengo el como. primero, porque sé que te vas a acordar de otro que se llama Until Dawn, que lo jugué y tú me veías, ese fue un juego más reciente. Pero me Sí. acuerdo de uno antes que yo lo estaba jugando, su merced estaba dormida y se despertó. Sí. Ay, qué beca. Y se llamaba The Darkness 2. De hecho, más que ser juego de terror, porque Dark. Darkness es como un antihéroe del cómic, ¿sí? Ujú, sí, Pero sí, el juego sí. estaba muy bien hecho para la época y pues hoy pensando que pecadito se despertó con los sonidos de brrrr, así el... ¿Cuántos años tenía yo luego? Y caramba, eras niña, eras niña. A ver, ese juego salió como en el 2000, no eres tan niña tampoco, por si acaso, tendrías en el 2000,
A ver, salió en Xbox. Salió en Xbox, espérate. En Voy, el voy a. 2000. ¿Qué? Ya te voy a decir, te voy a decir exactamente la fecha como para que no me eche vaina. Pero sí, eras menor de edad. No, no debía. Ahora, no fue mi culpa del todo. ¿Sí? The Darkness. Darkness. The Darkness Xbox. Xbox 360, sí. The Darkness Xbox 360. Es un videojuego de terror. Yo pensé que iban a decir que de cómic y no. 2007, amor. 2007. Yo me gradué en el 2012, tenía 16 años. ¿No era esa niña? No, en el 2012. En el 2007 tenía. Ah, Ay, papá, si yo tengo 30, acabé de cumplir los ella me 30 ya, alcanzó, me imagínate. pasó, estaba, y ahora sí me pasó. Imagínate, cumplí los 30 y estamos en el 2026. Tenías Réstale 20, ay, pucha, tenías como 11. como, o sea, en el 2012 tenía 16, 16, papi, hagan cuenta. Espérate. Tienes 30 ahorita y estamos 2026. Al 2016 tenías 20. Al Ujú, 2006 tenías 10. Un año más tenías 11. 10, tenía No, 11, estaba no era veterana, pero estaba no era tan recorrida. chiquita, No, pero sí, chiquita. pues no era tan chiquita. ¿Sí? Ahora, quiero decir que no fue, digamos, no fue intencional. Yo estaba jugando, mi hija estaba dormida, pues yo no caí en cuenta que ella se fuera a despertar por escuchar sonidos de moscos y guturaciones. ¿Qué me iba a imaginar? Ahí Y se estábamos despertó. en tu aparta estudio, ¿cierto? Sí, Ahí sí, sí. todavía, La desperté de todavía esa todavía manera, no con. fue una muy buena idea. No lo hice para despertarte, de hecho, pues estaba muy emocionado con el juego. Y en mi adolescencia tardía yo me despertaba y empezaba a jugar y pues era un solo cuarto en esa época. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, qué Bueno, tiempos. son recuerdos muy bonitos y digamos que también me parece interesante hablar de cosas que en un momento dado pudieron haber sido difíciles, hija, pero también entender, y esto también es como una especie de invitación, no, no es que uno deje de hablar de algo, claro que lo podemos hablar, pero también entender algo en términos del, no es fácil, pero también supérelo, ¿sí? Es decir, yo no puedo entonces mortificarme y amargarme por los muchos miles de errores que tuve, pero sí debo siempre pedir perdón. ¿Sí? Y siempre debo, como decir, la embarré, o sea, reconocer que la embarré, Disculpa, ¿sí? Dime. me hiciste acordar de un capítulo de South Park que es como que hacen fracking y que destruye todo y sale así el creador así, perdón, perdón, y que sale Cthulhu y todo, perdón por traer a Cthulhu, perdón. Sí, algo así, no. Y digamos que es entender que los hijos no vienen con catálogo bajo el brazo y uno de papá tampoco. Y hay veces pensar que si uno es psicólogo, que si uno es recorrido, uno ya sabe todo. No, no. Hay una canción que siempre te la dedicaré con el alma y que siempre agradeceré a, creo que es Nicola Di Bari que la canta, que la haya compuesto, que se haya hecho famosa, porque siempre te la dedicaba incluso cuando peleábamos, que se llama Debes Saber. Creo que alguna vez hasta la pusimos acá, lo que pasa es que YouTube nos dijo copyright, ¿sí? Que dice debes saber y un montón de cosas y al final debes saber porque yo no lo sé, es tal cual. ¿Sí? Uno invita a los hijos a saber cosas que uno no sabe. Y ahí quisiera preguntarte algo, hija, y es, ahora que estás en una experiencia de subjetividad, pero a la vez de realidad diferente, que ya eres mamá, ¿sí? Ujú. Que traes un legado, que empiezas a dejar la posta, como yo también dejé la posta y va llegando eso. ¿Qué sientes que si ha cambiado algo en ti o todo está igual Todo, o sí que cómo hoy todo ves cambió, todo cambió, todo. Ah, tremendo, ¿no? Tenemos ahí un no, tema. todo. Yo uno, o sea, para poner un poco en contexto al público, al bello público, yo juraba que no podía tener hijos porque yo fui al médico por última vez por un episodio horrible que yo tuve, que me escopolaminaron. Yo pues fui al ginecólogo, me hicieron un montón de exámenes por un montón de cosas. En esto descubren unos quistes y un daño del ovario y me dicen, usted no puede tener hijos y no solo no puede tener hijos, tiene riesgo de cáncer, hay que sacarle todo, hay que hacerle, sí, sacar el útero, la uteracia,
yo no me acuerdo cómo se llama eso, pero es sacar el útero, sacar todo. ¿Qué pasa? Yo no volví al médico. Yo dije, no, no voy a volver al médico, pero tenía sentido porque nunca en mi vida había quedado embarazada, había tenido un embarazo crítico, una cosa así, o sea, como eso que no sé cómo es. Sí, crítico creo que No, se llama, crítico no, ese fue el que tuve ahorita. No, ¿sí? yo, que no, nunca llega. Ese se ¿Ectópico? llama eso, Ectópico, es que no sé si ectópico. es ectópico o ectópico, ectópico, Nosotros ectópico. con los términos científicos, Pero bueno, ¿sí? la idea es esa, sí, sí. La idea es esa. Entonces nunca había pasado como tal un embarazo. Entonces yo dije, no, pues no, no puedo tener hijos. Duré un montón de años con mi expareja, una relación súper tóxica y estaba como en un momento de mi vida que yo dije, yo no voy a tener hijos, yo voy a dedicarme a mi arte, no tengo que pensar en mi bienestar porque como que no sé, sí, o sea, mi vida era muy freelance. Entonces, sí, yo no pensaba mucho como en cosas del médico, no creo mucho en la medicina occidental todavía. Entonces, como no creo mucho en la medicina occidental, pues yo no volví al médico. Mi solución fue no vuelva al médico. Lo cual yo digo, visaje, pero estuvo en cierto modo muy bien, porque eso falsó el 2023, 2024, 2022, perdón, pasó. 2023, 2024, 2025. En 3 años después tuve a mi bebé, o sea, quedé embarazada. Yo no me di cuenta que estaba embarazada por mucho tiempo. Yo me di cuenta de mi embarazo a los 5 meses, de donde ya me hicieron exámenes y todo eso, porque pues yo en mi embarazo no me lo había cuidado, tenía mucho miedo, mi hija súper aferrada a la vida, no sabía si tenerlo, estaba llena de miedo. Y curiosamente a la primera persona que acudí, pues fue acá, a mi papá, 29 años, que uno dice, no es un embarazo adolescente, pero muchos años después fue la primera persona que a mí se me ocurrió, necesito ayuda porque no sé qué hacer, no sé si tenerlo, no sé si no, si me entiendes, no me lo esperaba porque era como, no se puede, en mi cabeza era usted no puede tener hijos porque si los médicos lo dicen, ¿uno a quién le cree? Pues a los médicos. Entonces fue como muy choqueante y te llamé y, y bueno, pasó el embarazo que fue un proceso muy duro, el estar embarazado es muy duro. No le digan, por favor, si conocen a una mujer embarazada, no le digan, ay, disfrútalo, puedes dormir. No, no, no le digan eso. No es cierto. Estar embarazado puede que no para todas, pero la verdad, ahorita curiosamente yo quedé embarazada y una amiga cercana quedó también embarazada y me decía lo mismo, me decía, no, estar embarazado es horrible, es muy feo, hay muchas cosas muy feas y ya cuando uno tiene al bebé es otra experiencia, es un proceso diferentísimo, eh, es como que mueres y vuelves a nacer, ¿sí me entiendes? Es como un renacer, o sea, yo me morí, el dolor es impresionante, pero te cambia todo, o sea, te cambia todo, me cambió tanto físicamente el cuerpo, te cambia la mente, te cambia los principios, porque tú tienes en tu cabeza toda una escuela o todo un pensamiento de lo que es la vida y nace tu hija, y en este caso, o tu hijo o tu hija, y en ese momento se convierte en todo esto vale verga, sí, o sea, no importa, con tal de que este ser esté bien, ¿sí me entiendes? Entonces es como hay muchas cosas que antes eran muy importantes que dejan de ser, o sea, que se vuelven insignificantes. El cuidado también, que es como lo más, ¿no? O sea, el hecho de que quiero que mi hija vea todo el tiempo, en convertirme en la persona que quiero que mi hija admire, no sea porque ella será ella misma, pero sí que digamos, admire o digamos, tome ejemplo, ¿sí? Es como importante para mí eso y todo, no, es que todo me cambió, mi rutina, mi vida, mis sueños, o sea, todo cambió, ¿sí me entiendes? No, no hay como una manera sencilla de convertirse en madre
más cuando uno no lo está, o no sé si más, pero pues es la experiencia que yo vi, que es que uno no lo está esperando, ¿no? O sea, no es como que estés, ay, vamos a ser papás y así, sino que es como muy de totazo. Mi embarazo duró 3 meses, o sea, yo conscientemente de mi embarazo tuve 3 meses porque pues nació también prematura. Entonces fue el embarazo yo creo que más corto, donde de una tienes que asumir, o sea, no tienes como este tiempo, no tienes estos síntomas porque yo no tenía nada, yo ni barriga tenía, o sea, yo me enteré y tin, que me salió la barriga y tin, que la empecé a sentir, o sea, fue un cambio muy brusco de vida, o sea, cambia todo. A mí obviamente, pues por cuestiones evidentes también de la plataforma y por privacidad, no la vamos a mostrar, pero me Ujú, encantan los ojos. Y no por el color, ujú, por la mirada, ¿sí? ujú, Obviamente el color es lindo, pero me encanta la manera como mira, porque es como, no mira y no pregunta, ¿sí? ujú. Es como una, así que uno se siente leído, ¿no? Como, como que uno le, más que decirle hola mi amor, le puedo decir, ay, mira, pasó por esto y por esto y por esto, o sea, como explicar, ¿sí? Porque es Sí, como una mirada, ¿sí? Aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Sí? Me sí, ha parecido exacto. un escenario, No, ay, dime, no, nada, sí, sí, me ha continúa. parecido un escenario muy retador. Mira que ahí en medio de todo es algo así como, eh, eh, si bien entiendo que la inmadurez muchas veces es causa, también ha sido solución. Yo soy muy orgulloso que tú me hayas buscado a mí, ¿sí? El en teoría más Claro. inmaduro, pero a la vez el que afortunadamente y con mucha alegría lo Disculpa, digo pa, qué superstar. pena, perdóname, discúlpame, un inconveniente, me están golpeando la puerta, Dale, disculpa. dale, tranquila, yo voy aquí hablando si quieres. Bueno, entonces ya pueden, sí, puedes continuar o... Sí, no, sí, es que necesitan sacar una cosita, Ah, no pasa discúlpame, nada, no pasa nada, amor, no pasa nada. Yo digamos pensé que X. lo que tú tenías era un fondo, y no, es fondo natural. Tienes un No, muñequito es hermoso. mi estudio, que de hecho Sí, se oscureció y no prendí la luz, pero se ve bien, se ve bien, se ve súper, se ve súper. De hecho, de pronto si prende la luz, no sé. Pero si no quieres, se ve prende, así tan te chévere. sientes más cómoda. No, sí, si tú me dices, yo te creo. No, te ves súper, te ves súper. Sí, Eh, no, aquí mis cómics, mis cosas. sí, esto es como, digamos, el proceso, quiero mencionarlo porque vuelvo a lo mismo. Dentro de los errores, afortunadamente, teníamos unas certezas. A mí, para mucha gente el año pasado, por muchas razones, fue un año muy complejo y lo decían con Sí. palabras muy fuertes. Y yo cuando los miraba con todo el respeto, yo no podía sino pensar, para mí fue un año maravilloso. Y no fue porque fuera fácil, ¿sí? Porque es un año donde uno dice, Dios mío, cantidad de cosas, pero es un año testigo de una vida tan maravillosa que nos llega como un obsequio de Dios, como un obsequio divino, además como una lección enorme acá hay vida. ¿Ustedes quieren vida? Pues vea. ¿Sí? Y hay mucho aprendizaje, sin duda, hay un aprendizaje Ujú. enorme y seguiremos aprendiendo y seguiremos disfrutando y tratando de que nuestros hijos, hablo por mí, no, no padezcan tanto los errores que todos tenemos. Se los dice alguien que es psicólogo, que es doctor en educación, que ha dedicado su vida a la academia, a la investigación, pero no por eso me hace tener una coraza de no voy a equivocarme, no, porque se equivoca uno miles de veces, también es reconocer eso y mirar cómo se construye. En todo ese ámbito se tejió esas cosas malas. No es que nos la pasemos aquí llorando, culpándonos, no, no, no. También hablamos de películas, también hablamos de videojuegos, también hablamos de comportamientos, también hablamos de temas. Yo me acuerdo uno particular que se llamó Me casé con un personaje de ficción. Todavía me acuerdo de ese tema. Uno de los temas que vamos a abordar en breve, que para mí es un reto porque soy muy resistente a ese tema, de hecho no quería, pero mi hija sí quiere, es hablar de las adicciones, ¿sí? Yo soy un poco reacio al tema, pero lo vamos a hablar, por supuesto. Y la idea es eso, también invitarles a ustedes que si quieren proponer temas, pues los propongan, ¿sí? Inicialmente estará para miembros, pero vamos a irlo liberando, digamos, una semana queda para miembros, la siguiente sale, El para que ya la siguiente gente lo sale, pueda sí. ver. Estamos haciendo este proceso, digamos, inicial de revisión. A ver, ni siquiera es porque hagamos una curaduría, hija, ahora tú dijiste una mala palabra, venga, la quitamos. No, no es eso.
Lo que pasa es que, por ejemplo, si en este momento a mi hija la llama la hija, o sea, mi nieta, pues evidentemente ella va a decir, hasta luego, y queremos como hacer el formato lo más limpio en términos de dinámico posible, ¿no? O sea, hacerlo que se nos dé De bien. todas maneras, sí, sí, si gusta y también mirar eso, ¿no? O sea, si llegara a haber un momento que decimos es mejor hacerlo en vivo, pues también se puede También se hacer. O hace, sea, también se esto hace. es Sí, no como hay problema, practicar. no hay problema. ¿No? Queremos escucharlos mucho, saber sus opiniones. Si no les gusta también que nos lo digan, no nos vamos a enojar por eso. Haremos de, "Uy, no les gustó". Pero pues igual uno todo lo elabora. Entre otras cosas, porque esto no está hecho, y perdón que suene feo lo que voy a decir, esto no está hecho para que les guste, ¿sí? Esto está hecho porque a mi hija y a mí nos convence lo que estamos haciendo, ¿sí? Y porque pensamos que lo que decimos por allá. Pueden haber personas que ante eso digan, uy, no voy a hacer lo que hicieron ellos. Y nosotros diremos, bien, qué bueno que no lo hagan. O de pronto Sí, digan, bueno, vamos a hacer lo que ellos hacen y no, de pronto vean, nosotros no. Es que a nosotros no todo nos ha funcionado. ¿Sí? Mi hija de pronto me pedía un consejo, una orientación y la orientación que yo hacía era nefasta. ¿Sí? Entonces también de eso pueden aprender. ¿Sí? Como de pronto alguna que yo decía, haz esto y no lo hacía y le iba muy bien. ¿Sí? En fin, aquí hay un aprendizaje total y es desde ese desconocimiento que también queremos compartirlo. No es un programa, o sea, por eso ustedes no están escuchando acá tu, turu, turu, y empezar aquí a hablar como, hija, entonces lo que debes hacer, de acuerdo entonces, al estudio, no sé qué, no, que va, ¿sí? Eh, también me gustaría, Paz, si me lo permites sí, decir, porque puede pasar, que somos muy diferentes, o sea, la gente nos verá así como que nos verán y dirán como, ay, tan bonitos, pero somos muy diferentes, entonces también obviamente muchas veces tenemos opiniones totalmente distintas sobre la vida, entonces a veces hay choques, a veces hay esto, pero creo muchos. que eso es algo muy bonito en lo que queremos hacer Es y en lo que lo extraño quisimos choque. retomar. Extraños Ajá. choques porque no deberían. Es que es muy curioso, me explico. Yo la veo a mi hija y me enorgullece porque yo digo, yo tal vez a la edad que ella tiene hoy, si yo tuviera la de ella, sería como ella. Me identifico con ella. Pero hoy, 30 años después, yo digo, yo no soy así, ¿sí? Y en mi tiempo no podía ser así, pero era como así hace 30 años, pero con una expresión que para mi hija sería una expresión ultra conservadora en aquel entonces. Y así nos entendemos, ¿sí? Y así como pero eso no quiere decir que yo soy muy orgulloso de mi hija, pero muchas cosas que ella hace yo pasaría de las mismas, diría, no, 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 ni de putas, no, 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 pero me la disfruto mucho, ¿sí? Me enorgullece mucho, aprendo muchísimo de mi hija y se nos está acabando el tiempo de este Se nos primer acaba. programa. Espero que les haya gustado. No, mentira, si no les gustó también espero que nos digan, no nos gusta, pero igual no vamos a dejar de hacerlo, ¿sí? Mientras, mejor dicho, lo dejo de hacer el día que mi hija diga, no, qué pereza, nada más, ¿sí? Lo dejamos de hacer en algún momento y no fue pereza, fue como discusiones internas, no, no sé qué sé, Peleamos, sí, peleamos, nos enojamos, como el reggaetón, peleamos peleamos, duro. nos enojamos y nos contentamos. Y siempre decíamos, Sí. volvamos a hacer, volvámoslo a hacer, pero cada uno estuvo atravesando unas vidas muy intensas. Mi hija, todo un escenario de producción, de creación musical, sonora, del que me enorgullezco, pero me cuesta mucho trabajo también, porque a veces yo decía, esas letras del demonio de por Dios, yo no las entiendo, ¿sí? Y empezar a decir a la gente que ella tiene un mensaje muy chévere, pero yo estoy rodeado también con unas personas como en otro círculo, como en otro contexto, y es muy complejo. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo porque lo que sí tengo claro es el enorme orgullo que tengo por esta hija, que no quiere decir que por lo orgulloso diga todo lo que hace está súper, no, hay muchas cosas, por ese mismo orgullo digo, wow, cómo hace estas cosas mi hija tan impresionantes, pero a la vez también cómo aprendo de ella. Hija bella, entonces acá dejamos el primer espacio. Si te parece, lo hacemos con una frecuencia semanal. Si te gusta así, Total. estaremos tocando temas. Miren qué tema tenemos. Casi lo pudiéramos hacer diario, pero pues, no aburre la gente. ¿Sí? Y Sí, tenemos más no, actividades. Pero sería genial. el De verdad próximo, que estoy muy feliz porque siento, o sea, me gusta mucho esta dinámica, me gusta mucho poder hablarlo y siento como muy bonito pensar que Aria, que es mi bebé, se llama así, en un futuro pueda ver esto, ¿sí? Diga como, ay, vea cómo se lleva mi abuelo y mi mamá
y entienda un poco de pronto esas dinámicas de amistad, Oh, porque yo también estoy de acuerdo con ser amiga de mi hija. Yo no quiero ser una autoridad para mi hija solamente, quiero ser su amiga, quiero que confíe en mí y obviamente hay cosas que no haré como tú, pero si a los 29 años mi definitivamente. hija Tú me piensa en creerás que mí yo ni había como, pensado que mi nieta y tu hija nos va a ver. Ni se me había ocurrido. mira que yo sí, Nieta, nos vas que a en ver en unos este... años. Porque es tu abuelo unos años antes, seguramente cuando lo veas con más juicio ya estaré más viejo, espero seguir por ahí. De pronto verá un viejo medio chocho como parecido al que actualmente es el abuelo de mi hija. Chocho, pero muy querido además, ¿no? Yo quería. Chocho querido. Sí, él nos ve, él es uno de Sí, nuestros principales. Eso lo contaremos después. Contaremos muchas anécdotas de las reacciones que tuvo mi papá, porque esto va en cadena, ¿no? No, sí, bueno, les sí, agradecemos sí. muchísimo en el alma que nos hayan acompañado. Verán en breve otro. Inicialmente estará para miembros, también para que apoyen el canal. Todo lo que ustedes aporten en eso va a ir para la nieta y para mi hija y para proyectos. Entonces, chévere para que nos apoyen también en eso. Hasta entonces, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, Te chao. amo, hija. Chao, mamá. Saludos a la nieta hermosa. Chao, chao.